Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida y esperemos que estén disfrutando de este santo sábado, que hayamos comprendido la lección de escuela sabática, que hayamos entendido que el fundamento principal de la profecía es nuestro Dios, porque Él conoce el fin desde el principio. Así que, y que hayamos entendido qué significa reflejar la gloria del Señor, porque la lección de escuela sabática nos habló acerca de en el contexto de los serafines, de los querubines, que debemos reflejar la gloria de nuestro Dios. Y yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿la gloria del Señor fue física? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿La gloria del Señor fue física? Sí, claro que fue física, porque dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que perdieron fue la gloria del Señor. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la gloria del Señor fue lo primero que perdieron Adán y Eva cuando pecaron. ¿Dónde se manifestaba la gloria del Señor? Se manifestaba en su cuerpo, esa luz que los cubría. Esa era la gloria del Señor. Y lo primero que perdieron fue su gloria cuando pecaron. Ahora, Moisés también reflejó la gloria de Dios, nada más estuvo 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí relacionándose con el Señor. No es que Moisés haya visto cara a cara al Señor, no, el Señor lo veía, hablaba con él cara a cara. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo porque somos pecadores. Entonces, pero Moisés reflejó la gloria del Señor, tan es así que cuando bajó al pueblo y tenían miedo el pueblo, tuvo que ponerse un velo para que para que el pueblo pudiera estar tranquilo. Ahora, pero ¿qué cosa es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria, el Señor le dijo, dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, misericordioso, que hago misericordia. Entonces, la gloria del Señor es su carácter de amor, su carácter de misericordia. Y lo que nosotros tenemos que reflejar es la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Si no sabemos cuál es la gloria de Dios, entonces, ¿qué vamos a reflejar? ¿Cómo sabemos qué es lo que vamos a reflejar? Entonces, lo que vamos a reflejar nosotros es la gloria de Dios, es decir, su carácter de amor, su carácter de misericordia. Muy bien, bueno, con esta reflexión rápido de la lección, del repaso de la lección que tuvimos ya cada quien en nuestras iglesias, entonces queremos no quisimos pasar por alto de mencionar este aspecto tan importante, porque tenemos una misión especial, como Isaías, heme aquí, envíame a mí, le dijo a la Trinidad, ¿quién irá por nosotros? Le hicieron la Trinidad le hizo la invitación, y una vez que Isaías pasó por todo ese proceso de reconocerse cuán pecador era, de ver lo terrible que era. Entre más cerca estamos del Señor, más reconocemos nuestra pecaminosidad. Aquellos que están lejos del Señor se sienten sin pecado y es fácil identificarlo, pero cuando nos acercamos al Señor reconocemos nuestra pecaminosidad y entonces el Señor nos purifica, nos justifica, entramos en el proceso de la justificación y de la santificación y hasta entonces estamos listos para decirle, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Vamos a orar. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos profundamente, Señor, la oportunidad que nos das de presentarnos nuevamente delante de ti en esta hora para seguir estudiando, Señor, el mensaje de los tres ángeles. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el mensaje de la lección de escuela sabática que dejaste para nosotros, para que podamos nosotros ser como esos carbones encendidos, para que podamos entrar en ese proceso que entró Isaías y para que podamos reflejar tu gloria, Señor, es decir, tu carácter a toda la humanidad, tu carácter de amor, de misericordia. Y en esta hora, Señor, síguenos dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar este tópico que dijimos, nuevo tópico, a ver si lo terminamos. Vamos a darnos prisa para ver si lo terminamos. El vino de la ira de Dios se titula. Entonces, el mensaje del tercer ángel tiene una de las advertencias más solemnes en las Sagradas Escrituras.
nos advierte en contra de adorar, escuche bien, a la bestia y a su imagen y recibir su marca. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? Bueno, eso ya lo dijimos, ya eso lo contiene el libro de Apocalipsis en su capítulo 13, la primera y la segunda bestia. Ahí está la imagen, la bestia y su imagen y la marca de la bestia. Pero ¿cómo podemos evitar adorar a la bestia si no sabemos a quién representa? Y entonces vamos a estudiar lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Después de los 1000 años del milenio que menciona el libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén descenderá con la tercera venida de Cristo Jesús, descenderá del cielo, y dentro y fuera estarán personas que en su pasado fueron pecadoras, es decir, todas, realmente todos somos pecadores, toda la raza humana ha sido pecadora. Apocalipsis 22, 14 y 15, bienaventurados los que lavan, note bien, esta gran maravilla, esta gran bendición, esta gran dicha, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Note bien, aquí están encerrados todas las clases de pecados, y algunos los consideramos tan insignificantes como la mentira, y decimos una mentirita blanca y le ponemos color a la mentira. Y la mentira no solamente es dejar de decir la verdad, sino no decir, callar la verdad. Entonces, note bien, aquí estos pecadores, estos pecados son tremendos. Todo pecado, cualquiera que sea, nos aparta y nos va a hacer perder la eternidad, nos aparta de Dios y nos va a hacer perder la eternidad. Ahora, si ambos grupos fueron pecadores, ¿por qué estarán algunos dentro y otros fuera? Es decir, ¿por qué unos se van a salvar y otros no se van a salvar? ¿Por qué unos quedaron en el milenio aquí o quedarán en el milenio aquí en las tumbas, los impíos, y entonces los salvados, ¿por qué se van a ir al cielo si los dos eran pecadores? Éramos pecadores. Note bien, el libro de Apocalipsis nos dice que el vino de la ira de Dios, que recae sobre los impíos sin mezcla, es decir, sobre los pecadores impíos, sin mezcla de misericordia, comienza con el derramamiento de las 7 plagas. Entonces, aquí noten lo que dice Apocalipsis 15:1. 7 ángeles con 7 plagas colman la copa, es decir, están derramando la copa de la ira de Dios. El número 7 indica totalidad, plenitud, no le falta nada ni le sobra nada. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma sin mezcla de misericordia, dijimos, la ira de Dios. Eso es lo que dice y declara fuerte, un mensaje fuerte, Apocalipsis 15. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 15:1, lo que acabamos de leer. Ahora notemos lo que dice Apocalipsis 16:1. La ira que derraman los ángeles se encuentra en siete copas. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que los ángeles, hermanos, el ministerio de los ángeles
enviado por el Señor, van a ir y derramar esas 7 plagas postreras. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: los que adoran a la bestia y a su imagen reciben su marca y beberán el vino de la ira de Dios que se encuentra en las copas. ¿Quiénes van a recibir entonces? ¿Sobre quiénes van a ser derramadas las 7 copas? Sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así que los impíos terminarán de beber el vino de la ira de Dios cuando sean echados en el lago de fuego. Ahí se va a consumar todo, ahí se va a terminar todo. No es como dicen algunos, que van a estar sufriendo, atormentándose por la eternidad, porque para empezar, noten bien, si nosotros conocemos al Señor, si conocemos su carácter, hace rato dijimos que la gloria del Señor es su carácter es amor. Entonces el Señor no se va a estar gozando de que por toda la eternidad se puedan estar quemando y sufriendo los impíos, porque eso no va con el carácter de amor de Dios. Número 2, no va con la lógica, porque la materia se consume de manera rápida. ¿Cuántas horas le podemos poner para que se consuma un cuerpo, para que se haga cenizas? Muy pocas. Entonces, lo que quiere decir aquí es que van a desaparecer por toda la eternidad. Nunca más volverá a haber rastro de ellos. Por eso es la segunda muerte, la muerte eterna de lo que habla el apóstol Pablo. Esta es la segunda muerte, la paga del pecado, la muerte eterna. Entonces, los impíos terminarán de beber el vino de la ira de Dios cuando sean echados en el lago de fuego. Esto se describe en la conclusión del mensaje del tercer ángel que estudiaremos en las siguientes clases, en los siguientes tópicos. Salmo 11:6 dice, ahí, hermanos, encontramos que la copa se vincula con fuego. Note bien, tiene una relación con el fuego, con la lumbre. Sobre los malos, dice Salmo 11:6, sobre los malos hará llover carbones, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Aquí está bien claro. Y a propósito, esta semana vamos a comenzar a estudiar la escuela sabática y vamos a ver en el contexto de los salmos cómo nosotros podemos entender la simbología del Apocalipsis. Y aquí estamos viendo que los salmos nos dice que relaciona la copa, las 7 copas postreras del Apocalipsis, las relaciona con fuego. Sobre los malos hará llover carbones, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Deuteronomio capítulo 32, verso 22. Es común vincular la ira con el fuego. La ira con el fuego es común relacionarla, vincularla. Por ejemplo, cuando estamos enojados, decimos, o cuando alguien se enoja, pasa por ahí, dice, eso es como un cerillito, apenas te rozan y enseguida te enciendes. O se calentó, se encendió, se enfogonó. Tienen un temperamento candente. Eso lo relacionamos con las personas que se enojan de inmediato, que tenemos un temperamento fuerte, que apenas nos dicen algo y ya estamos encendidos, incendiados. Note lo que dice Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira. ¿Y cuál es la ira de Dios? El fuego consumidor. Y arderá hasta las profundidades del Seol, de la tumba. Devorará la tierra y los frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Es decir, todo lo va a penetrar, todo lo abarca, todo lo alcanza. La ira de Dios, el fuego de Dios. Apocalipsis 20, 14 y 15. El lago de fuego será la manifestación final de la ira de Dios
que resultará en la muerte segunda, la muerte eterna, lo que ya mencionamos, que hace un momento, de lo que participarán los impíos. Por eso nosotros decimos que debemos participar de la primera resurrección, porque los que participamos de la primera resurrección vamos a recibir la vida eterna. Los que participen de la segunda resurrección van a participar, resucitan para participar de la muerte segunda, de la muerte eterna, de la paga del pecado, que no había necesidad porque Jesús murió por nosotros, esa segunda muerte, la muerte eterna, la paga del pecado. Pagó la paga del pecado por nosotros y quien lo aprovechó, por eso dice la Biblia, dichoso, bienaventurado. Apocalipsis 14, 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, ya no va a existir más eso. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno, donde habrá de ser consumido, donde habrá de desaparecer para toda la eternidad, donde habrá de pagar la paga del pecado. No es que repito, no es que va a estar sufriendo por toda la eternidad. Eso es ilógico. Eso es antibíblico. Eso es anticarácter de Dios, porque Dios es amor. Y un Dios de amor no va a hacer eso. Ahora, ¿por qué sufrirán? Noten bien que Jesús bebió la copa de la ira de Dios. ¿Por qué sufrirán los pecadores que están fuera de la ciudad la muerte segunda, mientras que los pecadores que están dentro recibirán la vida eterna? ¿Por qué? Hace algunos años salió la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. La película causó gran impacto a los que la vieron y en realidad así fue. El énfasis de la película recayó sobre los golpes salvajes e inmisericordias que recibió Jesús durante su pasión, el terrible ensañamiento en contra de la humanidad de Jesús por el pecador. Dice la inspiración que estas personas estaban poseídas por el mismo demonio. Se dice que del teatro salía la gente sollozando y llorando inconsolablemente. Sin embargo, pocos se dieron cuenta que la agonía de Jesús tuvo mucho más que ver con su sufrimiento psicológico y espiritual que con su sufrimiento físico. Veamos lo que queremos decir. En San Mateo 26, 28, el alma de Jesús estuvo muy triste, aún hasta la muerte, dice la Biblia. Es decir, y alma no es un tercer elemento que tenemos. Alma es la capacidad de razonar, de pensar. Por eso cuando se juntaron los dos únicos elementos que constituyen la vida, el polvo y el aliento, entonces dio como resultado un alma viviente o un ser pensante. Ahí está el alma, la psique. Dice Mateo 26, 38, el alma de Jesús estuvo triste, aún hasta la muerte. El pensamiento, lo psicológico, la psique. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Si mi mente está muy triste, porque ese es uno de los significados de alma también. Hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Mi vida está muy triste, porque alma también significa vida. Ahora, toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, hablando de Cristo Jesús. Se hallaba en conflicto con hombres animados por el espíritu de Satanás, lo que decíamos, estaban poseídos por el enemigo. Pudo decir, el que me envió está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. Es decir, Jesús siempre hacía la voluntad de Dios. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída, el peso psicológico, el peso mental sobre el que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros,
tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre, el peso mental, la angustia mental, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, notemos, hermanos, que en San Mateo 26, 39, 42 y 44, Jesús le rogó 3 veces a su Padre que le quitara la copa si fuese posible. Pero aún en esas circunstancias, el Señor sigue estando dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. San Juan 18:11. Ahí el padre fue el que le dio a su hijo la copa. San Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Note bien cómo Satanás todavía seguía trabajando a través de Pedro. Es interesante, Pedro, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, pero tengamos cuidado, hermanos, porque a veces nosotros nos podemos convertir en instrumentos de Satanás sin siquiera saberlo, sin darnos cuenta. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. San Lucas 22:43 y 44, Jesús dice ahí que Jesús sudó grandes gotas de sangre que cayeron al suelo, y él se apartó de ellos y a distancia como de un tiro de de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús comenzó a sangrar antes que cualquiera le pusiera un dedo encima. ¿Qué clase de agonía hace que un hombre sude sangre en vez de agua? El ángel vino para fortalecer a Jesús, y si no lo hubiera hecho, Jesús habría muerto en el huerto de angustia, de tristeza. Note bien, Salmo 22:1 y 2, esta profecía mesiánica anuncia de antemano lo que iba a sentir Jesús durante su pasión, y ese salmo lo saco a colación en la introducción de la lección de este sábado, de esta tarde, de esta nueva lección que vamos a comenzar a estudiar este sábado por de tarde. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta es una profecía mesiánica que finalmente se habría de cumplir en la vida de Cristo Jesús en ocasión de su crucifixión. Ahora, fue una corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle ni oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. Un concepto que da la Biblia de pecado también es vivir separados del Señor. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. El pecado nos separa del Señor.
Y como el Señor sentía el peso del pecado, no de él, porque él nunca pecó, no cometió pecado, sino el pecado de la humanidad que cargara. Note bien la tremenda situación. Jesús estaba muriendo por los pecados pasados, por los pecados presentes en su momento de él y por los pecados futuros. Una terrible carga. No tenemos idea absolutamente de ello. No debía ejercer su poder divino para escapar esa agonía. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. A eso vino el Señor, para eso he venido. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Acuérdense que la ley pedía la muerte del pecador. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para él mismo. Frente a las circunstancias posibles del conflicto, embargaba el alma de que el conflicto, frente a las circunstancias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el terror de quedar separado de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Abre un abismo, dice Isaías 59:2. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Así que, hermanos, el peso psicológico de lo que estaba enfrentando el Señor era terrible, era terrible. Así que imagínense lo que sufrió el Señor de manera psicológica, aparte de lo físico. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado le abrumaba su alma, es decir, su pensamiento, su psique. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad, escuchen bien, pendía de un hilito. Cristo podía a una hora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía podía decir que no. Por eso decimos nosotros que en el Getsemaní se ganó la victoria sobre el pecado. Se cumplió la promesa del sacrificio de Cristo Jesús, aunque todavía no había sido crucificado. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciera en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Beberá el vino de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía. Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables. Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Él es nuestro sustituto y garante, note bien. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán, escuche bien, abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Cualquier pecador, si se arrepentía, si aceptaba al Señor, estaba dentro de la lista de los salvados, podría estar. Ahora, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Jesús sí podía ver al Padre. Al sentir el Salvador que
de él se retraía el semblante divino, en esta hora suprema de angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Note bien, por eso no fue tanto la intensidad física, sino la intensidad mental. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Se recuperó el Señor de manera mental, superó esa situación terrible, muy terrible. Nosotros no la podemos entender y comprender, nunca la vamos a entender y no la vamos a comprender, porque nunca vamos a estar ante esa situación. Con fieras tentaciones, Satanás turbaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver más allá de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Con justa razón el Señor estaba sufriendo mentalmente. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. En el huerto de Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre y la naturaleza humana del Hijo de Dios se estremeció bajo el terrible horror de la culpa del pecado hasta que salió de sus pálidos y temblorosos labios el grito agonizante: oh Padre mío, si fuere posible, haz que pase de mí esta copa, pero si no hay otra forma de salvar al hombre, entonces hágase tu voluntad y no la mía. La naturaleza humana hubiera muerto en ese mismo momento bajo el horrorizante sentido del pecado, si un ángel del cielo no le hubiese fortalecido para salvar la agonía. Nos damos cuenta, queridos amigos y hermanos, de lo terrible que pasó Jesús, del terrible sufrimiento, de la terrible agonía, mejor dicho. El poder que infligió la justicia divina sobre el garante y sustituto del hombre fue el mismo que sostuvo y fortaleció al que sufriría bajo el tremendo peso de la ira que hubiera caído sobre el mundo pecaminoso. Cristo estaba sufriendo la muerte que había sido pronunciada contra los transgresores de la ley de Dios, es decir, la muerte segunda, la paga del pecado, la pérdida eterna. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino del cielo, al lado de Cristo. Note bien, otro querubín. Este querubín especial no vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, y asegurado del amor de su Padre. Muy bien, entonces noten bien todo lo que pasó el Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando fue humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
San Juan 8:29, ahí durante el ministerio de Jesús había existido un vínculo íntimo entre él y su padre, pero en el huerto de Getsemaní el padre parecía haberlo abandonado. Es lo que sentía Jesús en su alma, en su psique, en su mente. Esto hizo que su sufrimiento fuera más intenso. Dice San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, es decir, la voluntad de Dios. ¿Por qué es que el Padre parecía haberlo abandonado? Note bien, ahí en Gálatas 3:13, ahorita lo vamos a leer, Jesús sufrió la condena que le correspondía a la humanidad. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nos dice, ¿por qué nos maldice la ley? Perdón, ¿por qué nos maldice la ley? Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahí está la maldición de la ley, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Ahora, en textos claves de Deuteronomio 21, 22 y 23 y Josué 10, 23 al 27, se consideraba que la maldición y el abandono de Dios afligía al que colgaba en un madero, que el Señor se había alejado de él, que se había separado de él. Los impíos eran colgados en un madero fuera del campamento de Israel. Este es el contexto de los que son colgados en madero. El cuerpo criminal quedaba en el madero hasta la puesta del sol. Después de muerto, el cuerpo criminal se colocaba en una cueva y se amontonaban piedras en la entrada. A Jesús lo trataron como criminal, note bien. A Jesús lo colgaron en un madero. Jesús murió fuera del campamento. Quitaron el cuerpo de Jesús del madero poco antes de ponerse el sol. Los enemigos de Jesús consideraban que Dios había pronunciado contra él maldición y lo había abandonado. Lo colocaron en una cueva y pusieron una piedra en la entrada. Todo se cumple de acuerdo a la escritura. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo el Señor, es decir, el Señor, nuestro Padre Celestial, lo hizo a Cristo Jesús pecado. No Jesús hizo pecado, no Jesús cometió pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, en Cristo Jesús. Isaías 53, 4 y 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo que hemos estado diciendo y leyendo, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? A 1 Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Jesús hizo provisión para pagar la deuda de cada ser humano que jamás haya vivido, pero él no obligará a nadie a reclamar el pago que Jesús hizo. Por eso siempre hemos dicho que la salvación no es automática, que el sacrificio de Jesús no es automático. Tenemos que ir al Señor, tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador personal, tenemos que aceptar su sacrificio para que Él pueda intervenir por nosotros en el santuario celestial y hacer efectivo ese derramamiento de sangre por nosotros. No escogimos entrar en este mundo, pero sí podemos escoger cómo vamos a salir. San Juan 3:16, ahí Jesús amó al mundo, pero solo los que confían en él, note bien, se salvarán. Si él murió por todos, la salvación está para todos, pero no todos reclaman la salvación.
Solamente serán salvos aquellos que reclamen esa salvación, que pidan esa salvación, que vayan a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, esto quiere decir que es una decisión personal. Yo decido ir al Señor. La culminación de la ira de Dios, note bien. Apocalipsis 27 al 9 y Ezequiel 38, 39 nos dan una descripción del castigo final de los impíos que están fuera de la ciudad. ¿Acaso no podrían haber escogido estar dentro? Claro que sí. ¿Acaso Jesús no hizo provisión para su salvación? Claro que sí. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, dice Apocalipsis 27 al 9, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, es decir, a todos, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muchos impíos resucitarán, cantidad de impíos, esos grandes hombres de guerra estratégicos, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar, note bien, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió cuando estaban listos para atacar, cuando estaban listos para destruir la santa ciudad. Entonces el Señor se manifiesta como fuego, con la ira de Dios, el fuego consumidor. Ezequiel 39, 17 al 19. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos a todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes en la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifique. Tremendo el contenido de Ezequiel. Ahora, los impíos no reclamaron el pago que Jesús hizo o que hizo Jesús, por lo tanto, tuvieron que saldar su deuda con la ley, con su propia muerte. Es decir, los impíos no reclamaron el sacrificio de Jesús a favor de ellos, no lo pidieron. Ellos no tenían necesidad no tienen necesidad de morir la segunda muerte, la paga del pecado. No, ellos no tienen necesidad de ser quemados, destruidos en el fuego eterno, pero rechazaron a Jesús. Y los que aceptaron a Jesús, entonces ellos tendrán un futuro glorioso. Romanos 6, 23, la deuda hay que pagarla, pero hay 2 maneras de hacerlo. O Jesús la paga con su muerte, y el pecador la paga con la suya. Entonces, lo que acabamos de decir, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten la gran diferencia. Y nadie tiene necesidad de pasar por este sufrimiento porque Jesús ya lo pasó. Solamente tenemos que aceptar a Jesús. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 13:8. Los impíos no están inscritos en el libro, en el libro de la vida, a donde se anotan los nombres de los que reclaman el pago de la sangre del cordero. Ahí está, los que hicieron su solicitud. Y Apocalipsis 13:8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso ellos van a participar de la ira de Dios, de las 7 plagas postreras y posteriormente, después del milenio, de la destrucción eterna. Génesis 22, 1 al 14, note bien. Aconteció
después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo unigénito Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y a su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó su mano y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, note bien, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac. Note bien la sumisión de Isaac. Isaac se hubiera escapado porque era joven y fuerte, pero ahí está la sumisión. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. Aquí está representando Isaac a Jesús. Y tomó el cuchillo para degollarlo a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, he aquí que a sus espaldas un carnero trabado. Aquí está representando a Jesús, ya no es Isaac, porque Isaac no murió. Aquí ya está representando este carnero a Cristo Jesús, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, tanto si se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y bueno, queridos amigos y hermanos, con esto terminamos este tópico. Qué tremendo el sufrimiento de Jesús, pero qué tremendo también será el sufrimiento de los impíos, porque ellos no aceptaron el sacrificio de Jesús. Jesús murió por nosotros sin deberla ni temerla, pero los impíos habrán de pagar su propia pecaminosidad. No tenemos necesidad de eso. Nosotros, al aceptar el sacrificio de Jesús, no tenemos que pasar por eso. Al aceptar a Jesús, esperamos un futuro glorioso. Durante la semana hemos estudiado, hemos analizado. Bueno, para el próximo sábado vamos a estudiar el tópico el humo, de su tormento. Ese será el tópico, no se lo pierda, y invite a sus amigos y ayúdenos a compartir este video. Durante la semana hemos estado orando al Señor y hemos estado orando por la violencia que se está desatando terriblemente. Así que sigamos orando para que el Señor toque los corazones a través de su Espíritu Santo, y para que su iglesia sea la luz, refleje realmente la gloria del Señor, es decir, reflejemos realmente el carácter de Dios. Vamos a orar para terminar. Querido amante Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te rogamos, te pedimos que nos acompañes en esta hora, que nos bendigas, que nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias por tu palabra. Acompáñanos síguenos acompañando durante el resto, las horas de tu día santo, Señor. Gracias por manifestarte en nuestras vidas. Gracias por el mensaje. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús vivió, experimentó lo que nosotros teníamos que experimentar. Pero si somos impíos, Señor, si no aceptamos a Cristo Jesús, nosotros también pasaremos por esa situación, pero no queremos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos caer de rodillas a los pies de Cristo Jesús. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos. Bueno, pues si el Señor nos presta vida y salud durante toda la semana, y el próximo sábado todo está bien, entonces estaremos con ustedes, continuaremos con ustedes estudiando la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde.